De septiembre, y para concretar los minutos, los tiempos valiosos de estos maestros valerosos y consecuentes, estamos aquí con el profesor Roland Pizán, que nos va a alcanzar su evaluación y apreciaciones respecto a ¿qué día número de lucha, profesor? Son 15 días ya de nuestra lucha consecuente, de nuestra lucha a nivel nacional, y prácticamente el gobierno quiere jugarnos al cansancio. El gobierno prácticamente no quiere solucionar el problema de educación, a pesar que se le ha hecho llegar todo un pliego de reclamos, a pesar que a nivel nacional los maestros están movilizándose por las principales calles, a pesar que los maestros, nuestros reclamos son justos, pero el gobierno no demuestra hasta ahora esa gran voluntad política de solucionar los problemas del magisterio. Respecto a las movilizaciones o las otras acciones de resistencia que está teniendo y de manifestación a nivel Cajamarca, ¿cómo van las otras provincias respecto a sus aportes? ¿Se están viniendo aquí a Ciudad Cajamarca o se están manteniendo con acciones propias en cada una de las provincias? Mire, al principio, desde que empezó la huelga a partir del 5 de septiembre, cada uno de los maestros estaban movilizándose en sus provincias respectivas masivamente, pero sin embargo también hemos pedido a nivel regional que se sumen los maestros también en la capital de provincia, ¿no es cierto? Es por ello que usted podrá ver que hay maestros de San Marcos, de Cajabamba, de Jaén, de las otras provincias que también están acompañados acá en la provincia de Cajamarca para sumarse a esta medida justa, a esta medida consecuente, a esta medida que los maestros año tras año venimos siendo humillados, venimos siendo discriminados, no solamente por este gobierno de turno, sino también por los anteriores gobiernos, que de alguna u otra manera no quieren apostar por la educación, sino todo lo contrario, lo que buscan en el fondo es la privatización de la educación. Por eso, muestra de hoy en Cajamarca, por ejemplo, tenemos más colegios privados que estatales. Entonces, en el fondo del asunto, este gobierno lo que quiere buscar es privatizar la educación y prácticamente desligarse de la educación pública, gratuita y de calidad. Respecto al pronunciamiento que ustedes han hace días difundido por las redes sociales, ¿qué alcance nos puede dar y cómo está la situación de lo que ustedes estaban comunicando en dicho pronunciamiento? Mire, nosotros no solamente hemos sacado un pronunciamiento, sino varios pronunciamientos, ¿no? Uno, primero, para esclarecer a todo el magisterio del Perú y de Cajamarca que nuestra lucha es justa. Y primero, defendemos la escuela pública gratuita de calidad. En segundo, la gratuidad de la enseñanza. Tercero, defendemos nuestro trabajo, porque acá está en riesgo la estabilidad de nuestro trabajo, está en riesgo el pan que llevamos cada día a nuestros hogares. Entonces, en ese sentido también hacemos el llamado a los padres de familia que nos entiendan, porque si está en riesgo la educación pública gratuita de calidad, entonces los primeros afectados va a ser el padre de familia, ¿no? Y aparte también nosotros, porque también somos padres de familia. Entonces, en ese sentido, que los padres de familia nos entiendan, porque también estamos defendiendo los derechos de sus hijos y los derechos de nuestros hijos. Entonces, como le digo, el gobierno, si tiene esa gran voluntad política de solucionar los problemas de educación, ¿por qué nos deja pasar tantos días, ¿no es cierto?, de lucha en las calles? Si el gobierno tiene esa voluntad política de solucionar los problemas de educación, inmediatamente que se instale esa mesa de diálogo, donde cada gremio, por ejemplo, tenga que sustentar, nosotros como SUTEP tengamos que sustentar nuestra propuesta, ¿no es cierto?, nuestras ideas, nuestra ley elaborada de cada una de las bases, y el gobierno, por supuesto, también tendrá que tener su posición, y en esa medida, por ejemplo, consensuar en algunas acciones, ¿no es cierto?, para poder solucionar inmediatamente los problemas del magisterio, porque nosotros, aparte de ser maestros, también somos padres de familia y también nos preocupa esta situación. Entonces, en ese sentido, que nos entiendan a los padres de familia, a los maestros mismos, y unitariamente vamos a seguir. Si el gobierno no tiene esa voluntad, nosotros vamos a cambiar de estrategias y, por supuesto, continuaremos en nuestra medida de lucha hasta ser escuchados por parte del gobierno. ¿Radicalizarán las medidas de lucha en los próximos días? Así es, porque mire, son 15 días ya, de días hábiles laborables, que prácticamente el gobierno se está desligando del sector de educación, porque debe ser política de Estado, ¿no es cierto?, apostar por la educación del país, pero simplemente apuestan por medidas simplemente de gobierno nada más, y viene otro gobierno y nuevamente cambia con otras leyes, con otras reformas. Entonces, en esa medida nosotros ya estamos evaluando nuestras medidas. El día de hoy, por ejemplo, ya se ha acordado hacer algunos piquetes en algunos puntos estratégicos. Es una medida radical. Se ha hecho la marcha de sacrificio también a la ciudad de Lima, es otra medida radical, y por supuesto en los próximos días cambiaremos de estrategia un poco más radicales para que el gobierno sienta, ¿no es cierto?, nuestra medida, porque así en forma pacífica prácticamente no nos dice nada. En forma pacífica nos deja desplazarnos por las principales calles, ¿no? Y aparte que la policía nos acompaña, o sea, los maestros tampoco buscamos esa confrontación directa, pero sin embargo, en vez que la policía cumpla su función, donde necesariamente está la delincuencia, prácticamente nos acompaña todas las mañanas. Entonces, en ese sentido, pedirle al gobierno,
si hoy en adelante algo va a pasar con el sector de educación, algo va a haber, algunas consecuencias, es netamente responsabilidad del gobierno por no tener esa capacidad y voluntad de diálogo de solucionar el problema del sector de educación. ¿Una de esas consecuencias sería perder el año escolar? Ahorita, mire, nosotros estamos evaluando 15 días de lucha y si comparamos con las huelgas anteriores, históricamente nunca se ha perdido el año escolar, porque en anteriores huelgas se ha tenido 3 meses, 4 meses y nunca se ha perdido, ¿no? Entonces 15 días todavía es muy prematuro en evaluar que se va a perder el año escolar, pero sin embargo nosotros cuando nos sentemos en la mesa de diálogo va a ser uno de los compromisos también, ¿no es cierto? Si hay días que se pierden, días tenemos que ser recuperados. Nosotros no le tenemos miedo a las vacaciones, que algunos dicen no le tienen miedo a sus vacaciones, no quieren trabajar. Nosotros vamos a trabajar si es posible en vacaciones, pero que el gobierno demuestre esa gran voluntad política, esa capacidad de gobierno para solucionar los problemas del sector de educación. ¿Están dispuestos a asumir las sanciones que el Estado les imponga por abandonar las aulas? Mire, es un derecho constitucional estar en las calles, es un derecho constitucional defender los derechos. Yo creo que por eso no va a haber sanciones. Si algo tenga que sancionarnos, quizás será con los descuentos, pero si nos descuentan, tampoco que nos pidan asumir esa gran responsabilidad de recuperación de clase, porque si el gobierno apuesta por la educación, no necesariamente con sanciones. Si él quiere hacer la gran transformación en el país, no lo va a solucionar con sanciones o con más leyes. Simplemente tiene que llamarlo a los actores involucrados, en este caso el sector de educación y también la sociedad en su conjunto, para que cada uno aporte, ¿no es cierto?, su granito de arena y prácticamente solucionar este problema de educación que estamos ya 15 días de medida de lucha, pero sin embargo no demuestra ninguna voluntad del gobierno. El día de mañana, al contrario, se corre a otros países y va paseando en otros países y olvidándose del pueblo quien lo ha elegido. Disculpe, el día de mañana la movilización de los estudiantes en el marco del paro nacional de las universidades es una noticia también de contexto. ¿Qué opinión o qué saludo o qué apreciación podría desde el SUTE usted alcanzar a este contexto que el día de mañana va a acontecer en todo el Perú y en Cajamarca concretamente? Mire, los estudiantes, así como el magisterio, también están haciendo atropellados sus derechos. No es posible que el gobernante, quien entra, se olvide también de las instituciones públicas como es la universidad. Prácticamente a ellos también le están recortando muchos de ellos, muchos derechos, y como estudiante es manera, ya es el momento que ellos también se pronuncien, ¿no es cierto? Es el momento que salgan a las calles, porque de acá ellos son las nuevas generaciones y el futuro, ¿no es cierto?, de este país. Entonces, saludable que ellos ya hayan tomado esa decisión y que el día de mañana se volquen a las calles en contra de este gobierno, que en su momento ofreció mucho por la educación del país, mucho por las universidades, mucho por los sectores más olvidados, pero sin embargo hoy se ve reflejado que no está cumpliendo esas promesas, por más que lo digan los medios de comunicación, pero son meramente mentiras. Lo que busca el gobierno es posicionarse y gobernar por muchos años, porque no quiere que la educación surja, porque si la educación surge, los gobiernos mentirosos como Ollanta no van a tener la oportunidad de seguir gobernando en el país. Muchas gracias.